Estimados maestros, ¿cómo están? Les saluda el profesor David Rengifo y como siempre, maestros, pues es un gusto volver a reencontrarme con ustedes. Sabemos que nuestro curso está dirigido específicamente a trabajar estas competencias relacionadas al área de comunicación, pero también es importante que revisemos los diferentes temas que nos ha planteado el evaluatario para esta evaluación, tanto para el nombramiento como también para el ascenso de escala magisterial, que sabemos el formato de evaluación no cambia, no varía. Nosotros hemos visto ya que nuestro examen al que vamos a nosotros participar abarca diferentes temáticas. Cada uno de estos temas que nosotros vamos a trabajar deben estar orientados a que se resuelvan a partir de un método, a partir de estrategias prácticas y sobre todo efectivas que nos permitan resolver esta evaluación pues de la manera más rápida. Recordemos que con esta evaluación estamos asegurando una plaza en el nombramiento, estamos asegurando también contrato por los próximos 2 años y asegurando subir de escala magisterial, lo cual asegura nuestro futuro, nos da nuevas oportunidades. Así que tenemos que obtener los mejores resultados. Los mejores resultados los vamos a obtener siempre y cuando sigamos trabajando a partir de un método y estrategias bien definidas. Sin más preámbulo, maestros, vamos a empezar. El día de hoy vamos a revisar un tema importantísimo y que también es parte de este evaluatario, ese temario de nuestra área. Me refiero a la demanda cognitiva. Primero vamos a trabajar brevemente, entender qué es la demanda cognitiva, luego vamos a ver algunos casos puntuales sobre cómo reconocer la demanda cognitiva y luego vamos ya a desarrollar nuestra práctica, que es exactamente igual como lo plantea el Ministerio de Educación, porque son casos que han venido en el Ministerio de Educación en las evaluaciones en las que hemos participado en diferentes años. La demanda cognitiva nos habla de una baja o alta demanda cognitiva. Se entiende la demanda cognitiva como aquellas actividades en las cuales se le pide al estudiante pueda desarrollarlas, pueda realizarlas, utilizando todo lo que él conoce. Esa es la demanda cognitiva, la exigencia que se hace al momento de desarrollar una determinada actividad. En ese sentido vamos a encontrar que la demanda cognitiva aparece dividida en dos diferentes niveles. Hablamos de una baja demanda cognitiva y hablamos de una alta demanda cognitiva. Se utiliza este nivel de demanda cognitiva para diferenciar justamente según el potencial que pueda desarrollar el aprendizaje. Por ejemplo, principalmente vamos a encontrar que las tareas de baja demanda cognitiva se caracterizan por ser tareas que están dirigidas a la memorización. Y ese es un dato importantísimo que nosotros debemos tomar en cuenta. La memorización. Cualquier actividad que se realice a partir de la memorización o procedimientos sin ningún tipo de conexión, es decir, aislados, estamos hablando de una baja demanda cognitiva. Y un detalle más, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquellos, por ejemplo, procesos, aquellas actividades que son conocidos por el estudiante, exigen un bajo nivel, exigen una baja demanda cognitiva. Pero si hablamos, por ejemplo, de actividades en donde vamos a trabajar procedimientos ya con conexión, por ejemplo, establecer comparaciones, extraer, por ejemplo, diferencias, similitudes de un determinado fenómeno, ya aquí nos habla de una alta demanda cognitiva. O, por ejemplo, hacer operaciones matemáticas, esa es realmente alta demanda cognitiva. Entonces, hablar de demanda cognitiva es entender dos niveles distintos. Tareas de baja demanda relacionados con la memorización, con procedimientos sin conexión, y hablar de alta demanda cognitiva con procedimientos con conexión y específicamente procedimientos relacionados a la matemática. ¿Cuáles son las tareas que tienen una baja demanda cognitiva? Por ejemplo, aquellos procedimientos, repito, dije que sean conocidos por el estudiante. Por ejemplo, tareas basadas únicamente en la memoria. Por ejemplo, preguntarle cuáles son los datos del texto que ha leído de manera explícita, baja demanda cognitiva. Tareas donde tiene que recordar o simplemente lo que tiene que hacer es reconocer información específica. De repente le pregunto por una fecha, un dato específico.
el lugar donde nació un determinado personaje, o cuál fue la causa de determinado fenómeno que sé que está en el texto. En otras palabras, si lo llevo al área de comunicación, por ejemplo, hacer una comprensión literal, es una tarea de baja demanda cognitiva, porque son procedimientos que el estudiante conoce, los puede ubicar a simple vista. Importantísimo este detalle, la memoria, la memorización es una palabra clave para reconocer que estamos hablando de una baja demanda cognitiva. Pero si, por ejemplo, yo pregunto cuál es tu posición frente al texto, ya eso exige un nivel mucho más abstracto, ya exige una postura del autor. O si le digo cuál es la interpretación que haces del texto, ya estoy hablando de una inferencia, y eso ya es un nivel mucho más elevado, y eso ya no es solamente pedirle que trabaje en función de la memoria o el simple reconocimiento de hechos presentes en el texto. Ya eso interpreta, hace inferencias. Entonces, importantísimo aquí reconocer este tipo de infinitivos, fíjate. Estos infinitivos que tú ves en pantalla son los que te van a permitir darte cuenta qué actividades están orientadas a una baja demanda cognitiva. Por ejemplo, si tú ves identificar los personajes que aparecen en la historia, reconocer los principales hechos, indicar qué es lo que hizo, qué pasó, qué ocurrió, sacar información explícita o coloque el nombre a tal actividad. Esas son tareas únicamente basadas en la memoria, tareas de evocación, tareas de reconocimiento de información específica, baja demanda cognitiva. Ahora, yo todavía puedo encontrar aquí actividades un poquito más complejas, pero que siguen estando dentro del campo de la baja demanda cognitiva. Me refiero a las tareas basadas en procedimientos sin conexión a la comprensión del contexto. Por ejemplo, simplemente realizar una descripción del problema sin relacionarlo de repente con los aspectos del contexto. Describir un personaje, describir el problema, describir un fenómeno, o tareas de aplicación y de demostración. Por ejemplo, llenar tablas con resultados o hacer presentaciones. Eso simplemente son tareas, si bien es cierto, un poquito más complejas que las dos primeras, pero siguen siendo tareas de baja demanda cognitiva. Repito, es importante reconocer aquí estos verbos en infinitivo. Por ejemplo, descripciones, describir, realizar una descripción, llenar tablas, presentar, son, repito, actividades de baja demanda cognitiva. Entonces, palabra clave, procedimientos conocidos. No tanto te fijes en que una actividad tiene baja demanda cognitiva si es que la tarea de repente es fácil. Puede ser que sea una tarea difícil, pero si es conocida por el estudiante, es baja demanda cognitiva. O sea, depende mucho esta palabrita, conocido o desconocido. Y justamente lo vamos a encontrar en la tarea de alta demanda cognitiva también. Será tarea de alta demanda cognitiva si el procedimiento que nos está brindando la actividad es un procedimiento desconocido. Si él no sabe cómo hacerlo, pues se convierte en una actividad de alta demanda cognitiva, porque no sabe cómo hacerlo, desconoce. Tareas basadas, por ejemplo, en procedimientos con conexiones a la comprensión de conceptos. Esa es una tarea de alta demanda cognitiva. Por ejemplo, cuando le pido contrastar, cuando le pido extraer consecuencias, pero extraer las consecuencias que no aparecen en el texto, o sea, que hagan inferencias, o que establezca similitudes, diferencias de algún fenómeno, que haga comparaciones. Alta demanda cognitiva, porque tengo que relacionar, tengo que establecer conexiones. O la famosa intertextualidad, cuando hacemos comparaciones entre dos textos y tratamos de encontrar similitudes o diferencias entre ellos. Eso ya es alta demanda cognitiva. Por ejemplo, tareas de análisis e integración. Cuando hacemos análisis y descomposición de algún tema, estamos trabajando a alta demanda cognitiva. Cuando hacemos síntesis, resúmenes, alta demanda cognitiva, porque tengo que primero analizar para luego sintetizar. Tareas de evaluación, es decir, aquellas actividades donde tengo que emitir juicios de valor, donde tengo que opinar, donde tengo que dar a conocer mis puntos de vista. Hablamos de actividades de alta demanda cognitiva. Tareas, por ejemplo, de producción de textos o de creación. Estas tareas definitivamente están en un nivel alto de exigencia cognitiva.
¿Cuáles son los verbos que debemos reconocer? Verbos en infinitivo, por ejemplo, contrastar, mencionar diferencias, semejanzas, analizar, organizar, evaluar, planificar, formular un plan, crear, escribir, elaborar, diseñar, proponer. Cualquiera de estos infinitivos, si aparecen, por favor, en tu casuística, ten la plena seguridad que estamos ante actividades de alta demanda cognitiva. Muy bien. Analicemos este primer caso. Dice acá, mira, este es el nombramiento 2019, por si acaso. Dice, un equipo de estudiantes está dialogando acerca del diseño de la publicidad para su proyecto de emprendimiento. Al monitorear a este equipo, la docente interviene y les pide realizar la siguiente tarea. Ojo aquí, mira aquí, por favor. Mira aquí lo que nos va a decir. Le está aquí las siguientes tareas. Primero, recolectar individualmente catálogos o afiches de los negocios de su localidad. Y segundo, mostrar en un mural los catálogos o afiches reconocidos. Mira las actividades primero, por favor, para darte cuenta en qué nivel estás, baja o alta demanda cognitiva. Recolectar individualmente catálogos. Recolectar, dice el verbo, recolectar. Está exigiendo que hagas comparación, que hagas algún tipo de conexión, solamente dice recolección, o sea, es que tú vayas agrupando, vayas obteniendo diferentes catálogos, vayas acopiando catálogos o afiches, y luego que los muestres, nada más. ¿Por qué esta tarea es de baja demanda cognitiva? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque para culminar se necesita poco tiempo, porque produce los procedimientos conocidos, o porque sí procedimientos que no necesitan mucho esfuerzo. Ojo aquí, mira aquí un distractor interesante, ¿eh? Mira la alternativa C. Yo estoy seguro que si la mayoría de nosotros no está atento y no ha escuchado la diapositiva donde hemos visto que una palabra clave es lo conocido o lo desconocido, diríamos, muy bien, si me dice baja demanda cognitiva, entonces me está pidiendo aquella actividad donde el estudiante no tiene que hacer mucho esfuerzo. No necesariamente. De repente la actividad que me está pidiendo el docente es una actividad que me exige bastante esfuerzo, pero aún así es de baja demanda cognitiva. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué? Si yo creo que el mayor esfuerzo es más demanda cognitiva, no necesariamente. El esfuerzo no necesariamente es cognición. Lo que va a definir si es alta o baja demanda cognitiva, querido maestro, es si el procedimiento es conocido. Ojo, este es un caso del 2019. Es un caso que ha venido en el examen nombramiento 2019. Procedimientos conocidos. Eso es lo que lo hace ser una actividad de baja demanda cognitiva. No por el hecho de que se necesite poco esfuerzo, ni porque el hecho de que lo vaya a hacer en poco tiempo. Es de baja demanda cognitiva porque el procedimiento el estudiante lo conoce. Solamente el recolectar es una tarea pues sencilla, no exige mayor tipo de movilización de capacidades que tiene que ver con la contrastación, la inferencia, sino simplemente es una tarea casi mecánica. Por eso que tu respuesta aquí definitivamente es la letra B, porque se producen dos procedimientos que el estudiante conoce. Muy bien, el segundo caso vino en el nombramiento 2015 y se repitió la misma pregunta, el mismo caso en el ascenso 2016. Vamos a pedir a un docente para que dé lectura al caso, por favor, y nos haga el honor de responder a esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes actividades demanda procesos cognitivos de menor complejidad en los estudiantes? Muy bien. A. Escribir una carta a un diario manifestando su posición respecto de un caso de discriminación lingüística difundido recientemente. B. Evaluar la exposición de un compañero sobre las principales familias lingüísticas amazónicas, guiándose de una lista de cotejo. C. Elaborar un resumen de artículo sobre el origen y evolución del castellano, parafraseando la información del texto. D. Resolver un crucigrama que contenga términos castellanos derivados del latín y el árabe, trabajados previamente en clases.
Bien, maestra, para usted, ¿cuál cree que podría ser la actividad que tiene menor demanda cognitiva? Profesor, la letra D. La letra D. Ahora, ¿por qué, maestra? ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, la letra C? Dice de menor demanda cognitiva, ¿no? Correcto, de menor demanda. Entonces, resolver el crucigrama que contenga términos trabajados en clases. Quiere decir que ya lo trabajó el niño, ¿no? Ya lo conoce, Algo, eso es, ya muy lo bien. conoce, ya lo trabajó. Correcto, ahí está el detalle, en que el procedimiento que va a realizar el estudiante es algo conocido por él. Nunca olviden esa clave. Proceso conocido, baja demanda cognitiva. Proceso desconocido, alta demanda cognitiva. Fíjense por qué no la sé, y lo dijeron y lo están diciendo muy bien en el chat, porque debe parafrasear, y el parafraseo no es solamente el reconocimiento de la información explícita en el texto, es que yo debo decirlo con las palabras, interpretarlo ya. Elaborar un resumen. El resumen es extraer lo más importante, tanto de manera literal como inferencial. Eso significa que debo interpretar. Evaluar, dijimos que la evaluación en un proceso de alta demanda cognitiva. El escribir, profesor, el escribir me parece que es sencillo. Si usted cree que el escribir podría ser, regresamos aquí, mira, aquí está otra vez, ve. Alta demanda cognitiva, evaluar, planificar, formular un plan, crear, escribir, elaborar, diseñar, proponer. Son, les dije, infinitivos de alta demanda cognitiva. Igual acá, contrastar, diferencias. Ahora, baja demanda cognitiva, nuevamente. Identificar, reconocer, extraer información, colocar el nombre, llenar tablas, llenar crucigramas. Eso es baja demanda cognitiva. Efectivamente, la maestra muy bien lo ha dicho. La respuesta es la letra D, porque es primero un verbo que claramente nos muestra una baja demanda cognitiva y lo más importante, porque el proceso que va a realizar el estudiante es conocido por él. Dice, resuelve un crucigrama que contenga términos castellanos derivados del latín, que trabajados previamente en clase. Definitivamente estamos ante situaciones que el estudiante ya conoce. Por lo tanto, tu respuesta correcta, sin lugar a duda, es la letra D. Vamos con el siguiente caso. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades implica un menor nivel de demanda cognitiva? Menor nivel. Si revisamos aquí, dice primero, pero los estudiantes que creen, si van a crear, ¿es algo conocido por ellos o es algo nuevo? La creación es algo que ellos ya han realizado o es algo nuevo, que creen. La creación es algo nuevo. Segundo, solicitar a los estudiantes que comparen. Mira, vamos marcando los verbos, por favor, para que de esa manera podamos trabajar mejor. Que creen, que comparen. El comparar, semejanza, diferencias. Hemos dicho, alta demanda cognitiva. Indicar a los estudiantes que identificar, baja o demanda cognitiva. Baja demanda cognitiva. Vamos a ponerlo con otro color. Baja demanda cognitiva. Definitivamente estamos hablando de una baja demanda cognitiva. Dice, indicar a los estudiantes que identifiquen el Evangelio de San Lucas las citas que hacen referencia a la vida de Jesús. Identificar es baja demanda cognitiva. Por lo tanto, tu respuesta, sin duda, sin lugar a duda, es la letra C. Vamos a ver otro caso más. El siguiente dice, con relación a un proyecto emprendedor que consiste en elaborar cuadros artesanales con material reciclado, ¿cuál de las siguientes tareas propuestas por una docente es de menor demanda cognitiva? ¿Cuál será aquí nuestra respuesta? Elaborar el diagrama de flujo, organizar el cronograma de actividades, reconocer los símbolos utilizados en el diagrama de operaciones en el proceso. ¿Cuál sería aquí, maestros? A ver. Reconocer. ¿Por qué podría ser el reconocer? Porque ya conocían. Porque simplemente es un proceso ya conocido. El reconocimiento es cuando nosotros volvemos a conocer algo. Es un proceso que ya hemos vivido, que hemos realizado. Definitivamente, aquí la respuesta claramente se encuentra en la letra C. Entonces, ya estamos encontrando cuál es el truco para resolver este tipo de casos de demanda cognitiva. ¿Cuál es el formato? En todas se repite el hecho de ser la actividad conocida o desconocida por el estudiante, dar como resultado que la actividad sea alta o baja en su demanda. Estamos encontrando
cuál es el procedimiento que debemos seguir para resolver este tipo de casos. Veamos un ejemplo más. Una docente ha planificado 3 actividades orientadas a que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos sobre la religiosidad popular. Ella busca iniciar su sesión con la actividad que supone un menor nivel de demanda cognitiva. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para lograr su propósito? Ojo, está diciendo aquí que va a iniciar con la actividad que tiene menor nivel de demanda cognitiva. ¿Cuál de estas 3 actividades tendrá menor nivel de demanda? La C. A ver, el primero, analizar. El análisis hemos dicho que definitivamente es alta demanda cognitiva. El comparar, alta demanda cognitiva, pero la descripción, la simple descripción es baja demanda cognitiva. Creo que estamos ya encontrando entonces la forma adecuada para resolver ese tipo de casos. ¿Tenemos por algún caso más? Aquí está. ¿Cuál de las siguientes actividades implica un menor nivel de demanda cognitiva? Nombramiento 2018. Identificar los objetivos de la gran misión continental. Identificar, ahí está. Sintetizar, evaluar. Si yo voy a identificar y voy a sintetizar y voy a evaluar, definitivamente el identificar es un nivel menor de exigencia. Solamente voy a identificar. Ahora, yo les pregunto algo, maestros. Si tendríamos que elegir entre reconocer e identificar, ¿cuál tiene mayor demanda? ¿El identificar o el reconocer? Identificar. El identificar tiene más complejidad. Primero es el conocer. Un poco más de complejidad, reconocer, y más complejidad, identificar. Pero entre identificar, sintetizar y evaluar, definitivamente identificar es el que tiene menor demanda cognitiva. Entonces aquí mi respuesta, sin duda, está en la letra A, identificar. Un ejemplo más, dice acá, a ver, los estudiantes han desarrollado 3 actividades para comprender el mensaje de la parábola del buen samaritano. Estas son las 3 actividades. Ahí está. Identificaron las actitudes más resaltantes de cada uno de los personajes de la parábola. Identificaron, ¿ah? Compararon el comportamiento. Elaboraron una historia. Ellos crearon la historia. ¿Cuál de las 3 actividades tiene menor demanda cognitiva? Identificar, comparar, elaborar. ¿Cuál tiene menor demanda cognitiva? Identificaron. Identificar, definitivamente, el identificar. Estamos entonces entendiendo el formato de este tipo de preguntas sobre alta y baja demanda cognitiva. Aquí, a ver, ¿cuál de las siguientes tareas propuestas por el docente es de menor demanda cognitiva? Nombramiento 2018. Pedir que propongan estrategias de ventas efectivas, pedir que elaboren productos nuevos a partir de necesidad de los clientes, pedir que presenten en una tabla los resultados de la encuesta aplicada. La C. Sí, el llenado de resultados en la tabla es algo mecánico, lo vimos. En cambio aquí, proponer, alta demanda. Elaborar un producto nuevo, alta demanda. Pero si solamente voy a hacer algo mecánico como llenar resultados en un esquema, en una tabla, completar un crucigrama, son baja demanda cognitiva. Sin lugar a duda, aquí nuestra alternativa correcta es la letra C. Con respecto a las técnicas de mantenimiento de equipos e instrumentos, ¿cuál de estas tareas es de mayor demanda cognitiva? Mayor demanda. Planificar el proceso de mantenimiento, dice planificar, ¿eh? Calcular el gasto realizado en la adquisición, calcular, tú sabes que calcular tiene que ver con ¿qué? Con procedimientos matemáticos. Y eso dijimos, extraer información de una tabla de frecuencia. ¿Cuál será aquí nuestra respuesta? Dice extraer, dice calcular y dice planificar. Profesor, pero el planificar parece sencillo, pero planificar no es sencillo, ¿eh? Porque para planificar tenemos que hacer un plan de acción y la elaboración de un plan es realmente una tarea compleja. Exige procedimientos que no son conocidos por el estudiante. ¿Cuál es mi respuesta? Si me piden cuál es la tarea de mayor demanda cognitiva, A. respuesta correcta definitivamente tendría que ser la letra A. Porque entre el planificar y el extraer información, siempre el extraer información me exige un nivel menor. En cambio, planificar es hacer un plan. Y esos procedimientos no siempre son conocidos por el estudiante. Entonces, para ir cerrando esta parte, aquí hay 2 cosas sencillas. Primero, que te aprendas la palabra clave. Alta demanda, procesos desconocidos.
Baja demanda, procesos conocidos por el estudiante. Y segundo, que te aprendas los infinitivos, los verbos. Si manejas ese tipo de verbos, no vas a tener problemas para poder reconocerlo en los diferentes casos que se presenten. Aquí te he puesto diferentes casos de las diferentes pruebas, tanto de nombramiento como ascenso, en las cuales se ha podido plasmar pues el tema de la alta y baja demanda cognitiva. Ahora, ya sabemos que estos temas aplicados ya en la evaluación se presentan de diferente forma, y lo hemos visto también. El método hemos trabajado ya en una primera reunión y hemos visto cómo a través de un método fácil y práctico podemos aplicar el conocimiento teórico a los casos que se plantean. Estos casos varían porque nos presentan a partir de una situación, una determinada problemática donde debo reconocer la competencia de mi área. Y a partir de esa competencia del área, buscar cuáles son las capacidades que se buscan trabajar o los temas que se van a plantear, como en este caso puede ser demanda cognitiva o como la semana pasada que vimos la activación y recoge de saberes previos, que también pueden venir. Entonces, sabemos cuál es la forma de trabajar. Reconocer la competencia, identificar en cada pregunta qué capacidad de la competencia y simplemente buscar en la pregunta, si me pide acción adecuada, acción pedagógica más adecuada, tengo que revisar claramente si es que la alternativa está brindando una retroalimentación reflexiva o descriptiva. Debo elegir siempre la reflexiva, aquella donde el profesor no le diga lo que tiene que hacer, no le muestre cuál es el problema, sino aquella donde el profesor, a través de preguntas, lo guía, que el estudiante descubra cuál es el problema y descubra también la solución a ese problema. Bien, entonces, dejo de compartir esta primera parte para enfocarnos en nuestra práctica. Esta es nuestra práctica. Con el método que hemos aprendido ya y que lo vamos a volver a revisar las veces que sea necesario, vamos a resolver cada una de las preguntas que se plantean. Todas las preguntas, maestros, son de las evaluaciones que se han realizado por el Ministerio de Educación en los diferentes años, tanto para nombramiento como para ascenso. ¿Por qué? Porque en ambos los casos son similares. La forma de la prueba es similar. No cambia. Cambia el número de preguntas, sí. Pero después la forma como se prende es similar, así que no hay ningún problema por eso. Empezamos con esta primera situación. Me dice que esta primera situación me va a dar 5 preguntas. Se supone entonces que la competencia que yo identifique en esta primera situación comunicativa va a estar relacionada con las 5 preguntas que se están planteando. Tengo que olvidarme de las demás competencias, solamente me concentraré en aquella que yo identifique aquí. Bien, entonces, vamos a proceder. Dice acá, los estudiantes de 5º grado se encuentran motivados para aprender más sobre los efectos del sueño en la salud de las personas. En este contexto, la maestra les propone investigar más acerca del tema. Para ello les propone leer el siguiente texto. Maestro y maestra, claramente te puedes dar cuenta que aquí aparece ya nuestra competencia. Leer el siguiente texto. He ahí tu primera competencia. No tienes que buscar más. Has encontrado lo que necesitas. La competencia lee. Ahora, si yo ya identifiqué que vamos a trabajar la competencia lee, necesito recordar brevemente cuáles son las capacidades que se involucran con esta competencia y todo lo que se relaciona con esta competencia. Tengo que recordar primero sus capacidades, tengo que recordar los momentos de la lectura de Isabel Solé y tengo que recordar también cuáles son los procesos didácticos de la comprensión lectora. Primero, las capacidades. En la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna, me plantea 3 capacidades. 3 capacidades que aquí lo voy a anotar solamente por efectos de didáctica. Primero, él obtiene información del texto. La segunda capacidad sabemos que es el infiere, que también a esto lo conocen como interpreta. Y la tercera capacidad que tiene que ver con el reflexiona, que también lo vamos a encontrar como evalúa. Valga decir que a este obtiene también lo vamos a encontrar como el reconoce.
obtiene o reconoce información. Entonces son las tres capacidades de mi competencia lee. Ahora, ¿cómo se debe relacionar? Vamos a relacionarlo con los tres niveles de lectura. Si estas son mis capacidades, pues ¿cómo esto se relaciona con los tres niveles de lectura? Él obtiene, él infiere y él reflexiona, necesariamente se relacionan con los tres niveles de lectura. Cuando hablamos de niveles de lectura, hablamos de un nivel literal. Cuando hablamos de infiere e interpreta, hablamos de un nivel inferencial. Y cuando hablamos de un nivel crítico, nos referimos a la capacidad de reflexionar. Es decir, estamos hablando de un nivel crítico. Ojo aquí, maestro, por favor. La capacidad obtiene, se refiere al nivel literal. En este nivel literal vamos a tener ideas explícitas. Ojo, ideas explícitas. La capacidad infiere e interpreta se refiere al nivel inferencial. Ideas implícitas. Capacidad de reflexión evalúa, nivel crítico. ¿Qué obtenemos? Posturas, puntos de vista del lector, no del autor, del lector. ¿Qué más debo reconocer? Debo aquí recordar los tres procesos didácticos. Según Isabel Solé nos dice que la lectura se debe realizar en tres momentos distintos. El antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. El antes de la lectura me permite hacer inferencias, porque es la anticipación que hace el lector del tema del texto y del contenido. Durante la lectura, ¿qué hacemos? Identificamos, obtenemos información o inferimos o reflexionamos durante la lectura. ¿Y qué hacemos después de leer? Reflexionamos. ¿Te das cuenta? Mira, cómo se relacionan con los tres procesos didácticos de la comprensión lectora. Entonces, eso debes tenerlo aquí. Yo lo anoto aquí por el simple hecho que necesito que todos lo entiendan. Pero el día del examen tú no tienes que anotar esto, eso lo tienes que tener aquí. Bien, ahora sí, vamos a la primera situación. El texto no lo leo todavía, porque no sé lo que me pide el caso. De frente voy al caso, voy aquí al caso. ¿Qué me dice el caso? Yo sé que este caso se relaciona con la competencia lee y con sus tres capacidades. Mira, dice acá, en un primer momento, la docente busca activar y recoger saberes previos de los estudiantes acerca de las diferencias entre una lectura literal, inferencial y crítica. Algo importante te ha pedido acá, mira. ¿Qué busca la maestra? Activar y recoger saberes previos. Lo vimos en la clase pasada, justamente. Activación y recojo de saberes previos. ¿Te acuerdas qué dijimos? ¿Cuáles eran las estrategias para activar y recoger saberes previos? ¿Te acuerdas o no? Dijimos que una de las estrategias era hacer organizadores, ¿te acuerdas? Pero ¿cuál era la clave? Así como hoy día hemos visto demanda cognitiva y sabemos que el procedimiento es conocido o desconocido, ¿cuál era la clave para que sea saberes previos? ¿Cuál era la clave? A ver si alguien lo dice, por favor. Teníamos que darnos cuenta que el alumno lo haga por sí solo, que haga lo que cualquier actividad lo realice con lo que él conoce, con lo que él sabe, con lo que él pueda hacer sin ayuda. Esa era la clave. Entonces, aquí me está diciendo claramente que la maestra busca recoger saberes previos acerca de las diferencias entre una lectura literal, inferencial y crítico. Eso quiere decir que ella busca que los chicos tengan conocimiento sobre qué es una lectura literal, qué es una lectura inferencial y crítica. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada? También te he explicado que cuando aparezca este tipo de pregunta, acción más adecuada, la forma de responder esa pregunta tiene también un formato ya establecido. Ese formato nos dice que debes buscar aquella alternativa en la cual el docente, a través de preguntas, permita que él descubra el problema y descubra la solución al problema. Nunca la respuesta será aquella donde el profesor le dice cuál es el problema o le dice la solución a ese problema. Vamos a ver, explicar en la pizarra las características principales de los tres niveles de lectura. El profesor está haciendo aquí la actividad, él lo está explicando. Luego pedir que se agrupen y elaboren un organizador con las diferencias. A ver, yo te pido algo, maestro, por favor. Analicemos bien el detalle del caso. Mira, si aquí dice que elaboren un organizador, ¿será una estrategia para recoger saberes previos, sí o no? Sí. Y es correcto. Sí. Y es correcto, porque aquí dice que elaboren un organizador con lo que saben. Pero, ¿por qué la respuesta no es verdadera? Porque ya explicó. Que la maestra les ha primer dado a momento, conocer las correcto. características de explicó los ya. niveles de lectura. Excelente.
porque la pregunta me dice la acción más adecuada. Pero como esta alternativa tiene un momento en el cual el profesor le explica cuáles son las características de los 3 niveles y luego le pide que, después de la explicación, haga un organizador, entonces el organizador pierde sentido ya, porque ya es conocido por el estudiante. Ya no es su conocimiento previo. Entonces, la primera alternativa jamás puede ser tu respuesta correcta, porque el profesor le está diciendo lo que debe hacer. Segundo, alternativa B. Pedir a los estudiantes que elaboren un cuadro comparativo con toda la información que conozcan sobre la lectura literal, inferencial y crítica. Luego invitarlos a exponer sus organizadores ante el pleno. C. Preguntar a los estudiantes sobre los tipos de lectura. Luego indicarles, literal, permite obtener ideas explícitas en el texto, a diferencia de la inferencial que busca interpretar información. Finalmente, explicar que la lectura crítica permite asumir una postura frente. Te pregunto, entre la B y la C, ¿cuál es tu respuesta correcta? La B. La B. La correcta es la letra B. ¿Por qué, profesor? Por 2 razones. Una, porque el estudiante es el que realiza todas las actividades. Y segundo, porque aquí me dice algo bastante interesante, que ellos van a hacer un cuadro comparativo con lo que ellos conocen. Ahí está el detalle para saberes previos. Siempre saberes previos tiene que ser que la actividad que el profesor lo proponga lo realice con lo que el estudiante conoce. Así como en demanda cognitiva, cuando el procedimiento es conocido o desconocido, depende si es alto o baja, igual también el conocimiento previo se recoge cuando el estudiante hace algo con lo que él puede, con lo que él sabe, con lo que él conoce. Entonces, primera pregunta, alternativa B. ¿Queda claro entonces, verdad? Vamos con la segunda. Seguimos todavía con la situación de la lectura. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!